Sally Field no es simplemente una leyenda. Es uno de los últimos testamentos vivientes de una época en la que actuar no era interpretación, sino sacrificio. Desde la gentil resiliencia de Norma Ray hasta la conmovedora sabiduría de la madre en Forrest Gump. Más que una actriz, ella es una madre fuerte, una activista intrépida y una mujer con una presencia inquebrantable. Su voz una vez resonó en los escenarios de Broadway. Su presencia iluminó ceremonias de premios y su coraje ha inspirado generaciones. Sally Field no es solo una artista, es un símbolo de autenticidad, de corazón y de humanidad pura. Durante más de 6 décadas, se ha mantenido firme en la encrucijada del dolor y la perseverancia, transformando el sufrimiento personal en arte inolvidable. Un símbolo de resiliencia, de una mujer forjada en el fuego, de una dignidad que nunca se doblegó. Adentrémonos en una vida llena de triunfos, pérdidas y tormentas para ver cuán devastadora se ha convertido la tormenta a sus 78 años. Antes de comenzar, no olvides darle a like como gesto de tributo a este talento extraordinario. Los capítulos más desgarradores de la vida de Sally Field no se desarrollaron bajo las luces de un set de Hollywood, sino en los silenciosos y herméticos rincones de una casa en Pasadena, donde el silencio no era paz, sino un lenguaje de abandono. Nacida el 6 de noviembre de 1946, Sally entró en un mundo dividido entre el glamour y la distancia emocional. Su madre, Margaret Field, era una actriz bajo contrato de Paramount Pictures, bellísima y ocupada. Su padre, Richard Drydenfield, era un veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial, estricto y a menudo ausente. En 1950, cuando Sally tenía solo 4 años, sus padres se divorciaron, una ruptura que destrozó el único fundamento que había conocido. Lo que siguió no fue una reconstrucción, sino una reformulación hacia algo más silencioso, más frágil. Poco después, su madre se volvió a casar con Jock Mahoney, un carismático especialista de cine cuyo encanto tranquilizaba a los extraños, pero ocultaba una realidad mucho más devastadora puertas adentro. Para cuando Sally cumplió 13 años, la confianza que un niño debe depositar en sus cuidadores había sido violada de formas que ella aún no podía articular. En sus memorias de 2018, In Pieces, Fragmentos, reveló que su padrastro cruzó profundos límites emocionales y físicos, dejándola con heridas tan profundas que nunca magullaron la piel, pero que fracturaron algo en su interior. Estos momentos no fueron malentendidos, fueron violaciones de su seguridad, de su espíritu y del propio sentido de valía que un niño necesita para sobrevivir. Y sin embargo, tan devastadores como fueron esos actos, el dolor más profundo vino de otro lado. De una madre que no miraba, no preguntaba y no lo detuvo. La niña que debería haber sido protegida, en cambio, permaneció invisible a plena vista. Sally luego describiría sentirse como una niña gritando por dentro, pero nadie la escuchaba. Una frase que todavía resuena con un peso insoportable. Ese silencio no solo la rodeaba, la definía, pero en ese vasto desierto emocional encontró un escape inesperado. Actuar no era ambición, era supervivencia. En los sets de filmación donde trabajaba su madre, observaba a personajes pronunciar verdades que estaban prohibidas en su propio hogar. En la escuela, se refugiaba en la clase de drama, donde convertirse en otra persona significaba escapar de la niña que sufría. Actuar me permitía ser alguien que no sentía miedo, dijo una vez. Y esos primeros papeles no eran solo práctica, eran cuerdas de salvamento. En una fiesta de la escuela secundaria, a principios de la década de 1960, un cazatalentos notó su presencia y le ofreció la oportunidad
de hacer una audición en Columbia Studios. Esa invitación fue más que una oportunidad. Era un susurro de esperanza en un mundo que había sido sordo a su dolor. Pero la oscuridad no se disipó. A los 17, en 1963, Sally enfrentó una experiencia devastadora. Un embarazo no planeado tras un encuentro fugaz en una fiesta de graduación. No fue amor, ni siquiera intimidad. Fue confusión, presión y silencio una vez más. En lugar de apoyo, recibió fría indiferencia. Su padrastro, la misma figura que había fracturado su confianza, se hizo cargo completamente. Sin conversación ni cuidado, organizó que la enviaran a una clínica oscura al otro lado de la frontera, en Tijuana, México. No había voces amables, ni explicaciones, solo una habitación extraña, una niña traumatizada y una nueva herida que fue mucho más allá de lo físico. Sally despertó aturdida, sola y más distante de sí misma que nunca. Su madre no estaba en ninguna parte. La ausencia dolió más que cualquier palabra podría hacerlo, transformando este momento en algo más profundo que el arrepentimiento. No se trataba de un error, se trataba de abandono, de ser tratada no como una hija, sino como un problema a ser borrado. Sin embargo, en los años que siguieron, ese dolor se transformó. El mismo silencio que una vez la sofocó se convirtió en el combustible para su voz. Se alzó no por política, sino por supervivencia, por justicia. Sally Field se convirtió en una feroz defensora de los derechos de la mujer, impulsada por la experiencia, no por la teoría, porque supo lo que significaba sufrir sola y juró que ninguna otra chica tendría que hacerlo. Sally Field se negó a dejar que el sufrimiento fuera el autor de su historia. En cambio, lo forjó en el fuego que la impulsaría hacia adelante. Armada con nada más que talento sin pulir y una voluntad inquebrantable, entró en el despiadado laberinto de Hollywood a mediados de la década de 1960, un lugar donde los sueños se construían y se destrozaban en un mismo suspiro, y comenzó su lenta e improbable ascensión. En 1965, con solo 18 años, consiguió su primer papel importante como la efervescente chica surfista Gidget. Un estallido alegre de luz solar que le trajo cientos de cartas de fans y una imagen pública cálida, pero también la etiqueta de ser superficial. Pagaba las cuentas, traía sonrisas, pero no alimentaba el hambre en su alma. 2 años después, en 1967, lució el hábito de alas anchas en La monja voladora, un papel que la consolidó como la novia dulce de América y la hizo un nombre familiar, pero que también la encerró en una jaula que llegaría a despreciar. Para los productores, ella era la eterna chica de al lado que vuela, brillante y sin complicaciones, y eso la hizo sentirse sofocada. Bajo la superficie alegre, se estaba quebrando, dolorida por el desprecio a sus habilidades más profundas. Cada vez que su encanto era elogiado, se sentía como un desprecio a su profundidad, un recordatorio de que nadie creía que pudiera soportar el peso del drama real. Así, en la cima de su fama televisiva, tomó una decisión que pocos se atreverían a tomar. Se alejó. Durante casi 3 años, rechazó todos los papeles de comedia que le ofrecieron, dejando que su carrera cayera en el silencio en lugar de llenarla con trabajo vacío. Desde 1968 hasta 1971, desapareció de las pantallas de televisión y se sumergió en la disciplina agotadora del Actors Studio de Lee Strasberg, desnudándose por completo en nombre de la actuación method. Allí enfrentó sus heridas enterradas, canalizando el dolor no expresado y la obstinada determinación en cada respiración, cada línea, cada movimiento.
El proceso fue agotador y a menudo la dejaba dudando de si pertenecía a la industria para siempre. Los expertos de Hollywood se burlaron de su ausencia, despreciándola como una estrella fugaz, perdida cuyo éxito temprano nunca se traduciría en arte serio. Ella confesó años después que el pensamiento de renunciar por completo la perseguía, que hubiera preferido llevar una bandeja en una cafetería que seguir vendiendo una versión de sí misma que no era verdadera. Pero en 1976, la marea cambió. Ese año llegó Sybil, un drama psicológico crudo e inquietante sobre una joven que vive con múltiples personalidades, cada una nacida de las grietas de una infancia traumática. Sally encarnó a 13 seres distintos, cada uno con su propio ritmo, fragilidad e historia, extrayendo de reservorios de empatía y dolor que la mayoría nunca podría tocar. La interpretación dejó atónitos a los críticos, dejó sin aliento al público y le valió su primer premio Emmy. En ese momento, ella destrozó toda noción preconcebida sobre sí, demostrando tanto al mundo como a sí misma que la actuación real no venía de una sonrisa perfecta o un encanto pulido, sino de las cicatrices más profundas y el coraje para soportarlas. El ascenso de Sally Field a la cima de Hollywood no fue una ascensión recta y brillante. Fue un camino pavimentado con resiliencia forjada en el fuego del rechazo. Talento puro, afilado por la duda propia y una determinación implacable que se negaba a morir. Pero antes de que el mundo aplaudiera su nombre, ella caminó a través de años tan oscuros que casi extinguen su luz por completo. Entre 1973 y 1976, a finales de sus 20 años, Sally cayó en un silencio que no era meramente la ausencia de trabajo. Era el silencio sofocante de un alma en crisis. Rechazaba ofertas, incapaz de soportar la idea de interpretar otro papel vacío diseñado para encajar en el molde superficial de la industria. Hollywood había devorado su fama temprana con el encasillamiento y los estereotipos de cara dulce, dejándola a la deriva, invisible y peligrosamente cerca de creer que no tenía nada más que dar. En privado, luchaba con recurrentes oleadas de depresión y trastornos alimenticios. Su espíritu, una vez brillante, se encogía hasta que se sentía más como una sombra moviéndose por la vida que como una mujer con sueños, aún por los que valiera la pena luchar. En recuerdos sinceros, admitió que incluso imaginó alejarse de la actuación por completo, conseguir un trabajo de mesera, cualquier cosa para escapar del vacío de ser elogiada por una versión de sí misma que no reconocía. Esto no era una artista tomándose tiempo para reflexionar, era una mujer parada al borde de la rendición. Y sin embargo, en algún lugar de ese abismo, una decisión echó raíces. Ella no les permitiría escribir su final. Esa promesa silenciosa dio fruto en 1979, cuando, a los 33 años, Sally aceptó un papel que alteraría el curso de su carrera y su vida. En Norma Rae, encarnó a una trabajadora textil sureña que se atreve a alzarse contra las injusticias sindicales. Y al hacerlo, ofreció no solo una interpretación, sino un grito de guerra. En pantalla, mezcló una determinación inquebrantable con una vulnerabilidad cruda que parecía venir de un lugar mucho más profundo de lo que un guión podría dictar. La película conectó con el público y la crítica por igual. Y en ese mismo año, se paró en el escenario de los premios de la Academia, agarrando su primer Oscar a la mejor actriz. Fue una validación ganada con esfuerzo durante una década de batallas silenciosas por el reconocimiento serio. Aún en el triunfo, el peso del viaje persistía. Años de ser subestimada, de tener que abrirse paso a través de la incredulidad
de la industria de que la chica de al lado pudiera llevar la gravedad del gran drama. Lo que hizo que su victoria fuera verdaderamente monumental no fue solo la estatua dorada en su mano, sino la innegable verdad de que finalmente había mostrado al mundo lo que ella ya sabía, que la actuación real, nacida de cicatrices reales, puede conmover el alma. El impulso no se desvaneció. Solo 5 años después, en 1984, a los 38 años, se alzó de nuevo, esta vez como una madre viuda que lucha por mantener su granja viva durante la Gran Depresión en los lugares del corazón, Places in the Heart. El papel exigía no solo habilidad, sino un tipo de resistencia emocional que no podía fingirse. Decidida a honrar al personaje, Sally se sumergió en la vida rural durante semanas, adaptándose a los ritmos, las dificultades y el agotamiento físico del mundo que su personaje habitaba. En la noche del Oscar, cuando aceptó su segundo premio a la mejor actriz, sus palabras espontáneas y sinceras, "You like me. Right now, you like me." Les gustó. Ahora mismo, les gustó. Se convirtieron en un momento cultural, una expresión destilada de años pasados luchando por ser verdaderamente vista y escuchada. Su versatilidad solo se profundizó en los años siguientes. Partió corazones como la madre en silencioso duelo en Magnolias de acero. Steel Magnolias, 1989. Aportó humor y humanidad, matizada a la fuerte pero cariñosa ex-esposa en La señora Doubtfire, Mrs. Doubtfire, 1993, y dio una de las interpretaciones más tiernas de su carrera como la devota madre de Forrest en el clásico de 1994, Forrest Gump. Pero cada éxito llevaba su propio peso invisible. Una y otra vez, tuvo que luchar contra un Hollywood dominado por hombres que se mostraba reacio a ofrecer papeles complejos a mujeres más allá de una cierta edad. En cada batalla, impregnó a sus personajes de matices, calidez y defensa silenciosa, recordando al público que la fuerza no siempre ruge. A veces habla con una voz que tiembla pero nunca se quiebra. En 2012, a los 66 años, Sally, una vez más, desafió las expectativas con su interpretación de Mary Todd Lincoln en Lincoln de Steven Spielberg. Para habitar el papel, aumentó de peso, se enterró en investigación histórica y sondó el núcleo emocional de una mujer tanto reverenciada como incomprendida. El resultado fue una de sus interpretaciones más aclamadas, que le valió otra nominación al Oscar. Pero detrás de los elogios estaba el precio emocional y físico que le tomó cargar con el peso de la autenticidad histórica mientras luchaba con sus propias dudas. Aún así, incluso bajo ese peso, Sally Field demostró una vez más que el arte forjado en la verdad no tiene fecha de caducidad. ¿Cuántos desamores puede una mujer soportar verdaderamente antes de decidir que la soledad es más segura que la esperanza? Para Sally Field, el amor nunca fue la fantasía etérea y onírica que venden los guiones y los tabloides. Era un campo de pruebas lleno de anhelo, traición y el lento dolor de promesas que nunca llegaron a cumplirse por completo. Su camino a través de la intimidad se extendió a lo largo de 2 matrimonios y uno de los romances emocionalmente más turbulentos de Hollywood. Pero el arco se sintió menos como un viaje romántico y más como una prueba prolongada de supervivencia. Bajo el brillo de las noches de los Oscar y la calidez de sus admiradores, se erguía una mujer que una y otra vez extendía sus manos hacia un amor que pudiera protegerla sin cortarla hasta el hueso. Y sin embargo, una y otra vez se encontró recomponiendo los restos de algo que una vez creyó que podría salvarla. Aquellos que mejor la conocieron dirían más tarde que cada final
la dejaba un poco más fuerte, pero también un poco más cautelosa. Su corazón, aún abierto, pero custodiado por cicatrices que nunca intentó llevar. Su primer matrimonio con su novio de la secundaria, Stephen Craig, pareció al principio el refugio estable con el que siempre había soñado. El año fue 1968. Sally tenía solo 22 años, recién salida del brillante caos de la fama temprana. Su rostro llevaba el resplandor de la juventud y su espíritu era amplio con posibilidades. Anhelaba un hogar imperturbable por el caos de los estudios, los guiones y las volubles corrientes de la adoración pública. Juntos, envisionaron una vida anclada en la tranquilidad cotidiana, un lugar donde ella pudiera finalmente exhalar. En los años que siguieron, dieron la bienvenida a dos hijos, Peter en 1969 y Ellie en 1972, cuya presencia le trajo una alegría tan feroz que se convirtió en su brújula más verdadera. Su risa resonaba en las habitaciones como luz solar que podía sostener, un antídoto para los rincones más oscuros de su pasado. Pero incluso la alegría no pudo reparar las fracturas que crecieron silenciosamente entre marido y mujer. Las ambiciones de Craig lo llevaban en una dirección, mientras que Sally, equilibrando las noches en vela, como madre con la implacable rutina de Hollywood, se encontró a la deriva en otra. La distancia emocional no fue repentina. Fue una marea silenciosa, creciendo inadvertida hasta que las aguas se interpusieron entre ellos, profundas y frías. Mirando atrás, décadas después, Sally admitiría que incluso en el corazón de la vida familiar, a menudo se sentía completamente invisible. En sus memorias, impises, confesó: interpreté el papel de la esposa devota, pero estaba desapareciendo a plena vista. Lo que debía ser su lugar, seguro en cambio, se convirtió en un espejo que reflejaba su aislamiento, sus sueños disolviéndose en un ritmo diario que alimentaba las necesidades de todos excepto las suyas. Para 1973, con solo 27 años, el matrimonio se había deshecho más allá de toda reparación. Su divorcio, finalizado en 1975, no estuvo marcado por el escándalo público, sino por un dolor privado. Una iniciación aleccionadora en la verdad de que el amor no siempre protege y que incluso dentro de los muros que has construido juntos, la soledad puede abrirse camino. Fue la primera fractura de una larga serie, pero no sería la última. Luego llegó Burt Reynolds, el hombre que encendería en Sally una colisión de anhelo, admiración y heridas que tardarían años en sanar. Fue en 1977, y Sally, con 31 años, ya era una fuerza en ascenso en Hollywood, aún cargando las cicatrices invisibles de las batallas libradas tanto en su vida personal como en su carrera. Se conocieron en el set de Smokey and the Bandit, El loco y el fugitivo, y solo 4 días después, la chispa estalló en algo fiero y consumista. La conexión fue instantánea, casi cinematográfica en su intensidad, cargada de electricidad, risas y el tipo de pasión embriagadora que te hace creer en el para siempre. Para el público, eran la imagen del glamour, su carisma rudo y su calidez luminosa. La pareja dorada de Hollywood, caminando por las alfombras rojas como si hubieran salido directamente de la pantalla. Pero detrás de los flashes de las cámaras, había una historia diferente, una escrita en el lenguaje del control, los celos y el dolor no expresado. Reynolds, en la cima de su fama e influencia, llevaba un pavoneo que podía llenar cualquier habitación, pero debajo de él había una profunda inseguridad que se filtraba en cada rincón de su relación. Podía ser magnético un momento y cortante al siguiente,
cuestionando su talento, socavando sus ambiciones e intentando mantener su brillo dentro de la sombra del suyo propio. Cuando le ofrecieron Norma Ray, un papel que definiría su carrera, lo despreció de inmediato, diciéndole que no tenía suficiente talento, un veredicto que hacería eco en su mente incluso años después, cuando sostenía un premio de la Academia por esa misma interpretación. En un momento que todavía duele en su memoria, se negó a acompañarla a los Óscares en 1980, dejándola enfrentar el triunfo sola. El mundo la vio radiante en el escenario. No vieron el dolor hueco en su pecho mientras se alejaba sin el hombre que pensó que estaría allí para compartirlo. Siempre estaba intentando demostrar que era suficiente para él. Admitiría más tarde, su voz equilibrando tanto acero como dolor. En sus memorias, In Pieces fue aún más franca. Él me hizo sentir pequeña, me menospreció, me controló, y me quedé, esperando poder arreglarlo. El ciclo se convirtió en una tormenta de la que no parecía poder escapar. Momentos de profunda conexión, seguidos por palabras agudas y dolorosas. Se quedó a través de la turbulencia, aferrándose a la esperanza de que el amor pudiera transformar lo que el dolor no pudo. Pero a medida que pasaban los años, aprendió que el amor no cura lo que alguien se niega a confrontar dentro de sí mismo. Su ruptura final, en 1982, no fue una separación limpia. Fue un desenredar del corazón, un soltar que se sintió como arrancar una parte de sí misma. No se fue porque dejó de amarlo. Se fue porque por primera vez eligió amarse más a sí misma. Lo que siguió fue un silencio tan absoluto que se convirtió en su propia presencia. Durante casi 3 décadas no hablaron, ni una llamada telefónica, ni una carta, ni siquiera un encuentro casual. Los años avanzaron, cada uno cerrando la puerta un poco más sobre lo que pudo haber sido. Y luego, cerca del final de su vida, Bert llamó. Su voz, envejecida y gastada, llevaba palabras que una vez anheló escuchar. Fuiste el amor de mi vida. Pero los años habían cambiado su corazón. Era demasiado tarde, escribió. Había cargado con el peso de su amor durante demasiado tiempo, y para cuando lo ofreció libremente, ya lo había soltado. Lo lloró. No solo al hombre, sino las décadas que perdieron por el orgullo, el miedo y la incapacidad de encontrarse en el medio. Para cada mujer a la que le han dicho demasiado poco, demasiado tarde, la historia de Sally impacta como un trueno silencioso, recordándonos que el momento puede ser la parte más cruel del amor, y que a veces sobrevivir significa alejarse de la misma cosa que una vez pensaste que no podías vivir sin ella. En 1984, a los 38 años, Sally Field decidió dar otro salto de fe, casándose con el productor Alan Greisman, un hombre cuya actitud serena y respeto por su oficio parecían prometer la calma que tanto tiempo había estado buscando. En esos primeros años, su asociación se sintió diferente, menos turbulenta, más estable, como si la vida, finalmente, le hubiera ofrecido un refugio seguro después de décadas de tormentas emocionales. 3 años después, en 1987, dieron la bienvenida a su tercer hijo, Sam. Su llegada fue un momento de pura alegría, otro ancla en las mareas cambiantes de su vida. Décadas más tarde, cuando Sam salió del closet como gay, no fue una revelación que causara distancia, sino una que los acercó más. Para Sally, profundizó su comprensión del amor incondicional, fortaleciendo su voz como una apasionada defensora de los derechos LGBTQ+. Con Alan, reflexionaría en entrevistas. Sentí que finalmente había encontrado aguas tranquilas. Pero incluso entonces, las mareas los separaron. Con el tiempo, la tranquilidad que había esperado
dio paso a las familiares corrientes subterráneas de necesidades no satisfechas y una quieta insatisfacción. No fue el escándalo o la traición lo que deshizo su matrimonio. Fue la lenta erosión de la conexión, del tipo que te hace compartir un hogar, pero viviendo en mundos emocionales diferentes. Para 1994, a la edad de 48 años, Sally reconoció las señales que una vez ignoró en su juventud. Esta vez entendió la diferencia entre alejarse en derrota y alejarse en autopreservación. Eligió lo último. Su divorcio marcó no solo el final de un matrimonio, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el que ya no se quedaba por las apariencias, por miedo al juicio o para evitar estar sola. Nunca fui buena para elegir un esposo, bromeó en una entrevista de 2024. Su humor, un velo gentil sobre el quieto dolor del recuerdo. Sin embargo, detrás de la sonrisa estaba la verdad de una mujer que había sobrevivido las más dulces ilusiones del amor y sus bordes más afilados. Sally Field nunca dejó de creer en el amor, simplemente dejó de perderse en él. Hoy, a finales de sus 70, su vida está llena de formas en que ningún romance nunca lo logró. Su hogar es un santuario de risas, rodeada de sus 3 hijos y 5 nietos. Pasa las mañanas cuidando su jardín, las tardes escribiendo y las noches viendo viejas películas en la suave luz de una lámpara. No hay guión que interpretar, ni hombre que apaciguar, ni silenciosos compromisos que hacer, solo Sally, entera, marcada por el tiempo y sabia. Su viaje romántico nunca fue una tragedia, fue una larga y sinuosa transformación. Cada desamor talló un sentido más claro de su valía. Cada adiós le enseñó que el amor nunca debería venir a costa de su alma. Y al final, quizás el amor más radical que jamás encontró fue el que reclamó para sí misma. El tipo que dice sin apología, «Soy suficiente». Pero justo cuando creyó que la tormenta había finalmente pasado, después de la metralla del desamor, el silencioso colapso de los matrimonios y el largo y frío exilio de la promesa del amor, la vida le dio un último golpe inesperado. En el otoño de 1988, a los 42 años, Sally Field pensó que conocía la forma del peligro. La había acechado en las sombras de la infancia. Se había deslizado en los frágiles muros de su primer hogar y se había envuelto en las voces suaves de hombres que prometían devoción, pero entregaban duda. Pero nada, en su largo catálogo de supervivencia, la preparó para el terror nítido e implacable del 29 de octubre de 1988. Comenzó como cualquier otro viaje, ordinario, inofensivo, entretejido con rutina. Subió a un jet privado, propiedad del ícono de la televisión, Merv Griffin. Sus 3 familiares cerca. El aire en Aspen, fresco, con el aroma de la nieve. La montaña se erguía solemne y quieta mientras los motores rugían, despertando. Se abrochó el cinturón, sus pensamientos derivando perezosamente hacia planes de cena y la semana por venir. Entonces, en un parpadeo, el mundo se inclinó. A solo segundos del ascenso, los motores vacilaron. Una vacilación enfermiza, como un corazón que salta el latido equivocado. Antes de que su mente pudiera nombrar el peligro, la gravedad los agarró. La aeronave se sacudió hacia abajo, un gigante de metal, de repente impotente, y se estrelló contra un jet estacionado con una fuerza que sintió como si la tierra misma intentara tragárselos. El ruido fue inhumano. Acero chillando, cristales astillándose. El colectivo jadeo de personas seguras de haber llegado al final. El humo se derramó espeso en la cabina. Los objetos sueltos se convirtieron en armas en el caos, traqueteando y golpeando con violencia ciega. En algún lugar de ese desenfoque, oyó una voz que se abrió paso a través del pánico, aguda,
cruda, irreconocible, hasta que se dio cuenta de que era la suya. Su pecho apretado contra el cinturón de seguridad, su pulso un latido salvaje en sus oídos. El tiempo se partió. Un solo segundo se extendió en un interminable corredor. Recuerda la ardiente picazón del combustible en su garganta, el calor sofocante contra su piel y la búsqueda desesperada en el humo del sonido de las voces de su familia. Y luego silencio. Un silencio extraño y pesado. El tipo que te hace preguntarte si ya has traspasado la vida. Contra todo pronóstico, los cuatro salieron caminando con solo heridas físicas menores. Pero no todas las heridas sangran. En las semanas y meses que siguieron, el accidente regresó a ella en flashes despiadados. Fragmentos de memoria sensorial, cosidos juntos como un carrete. No podía dejar de reproducir. Podía ver la inclinación precisa del ala antes de la caída. Oír el último suspiro irregular del motor que fallaba. Sentir sus propias manos temblando tan violentamente que casi no podía liberarse del cinturón de seguridad. Públicamente lo restó importancia, negándose a dejar que la supervivencia se convirtiera en un espectáculo o una medalla. En privado, la experiencia la reordenó, vaciándola en algunos lugares, llenándola con algo más estable en otros. Pensé, esto es, así termina mi historia, confesaría luego en voz baja. Pero no había terminado. Y eso se convirtió en el gozne sobre el que giró el resto de su vida. Sobrevivir lo que se sintió como el capítulo final hizo que cada página posterior se sintiera sagrada. La interminable búsqueda del aplauso de Hollywood, el aguijón del amor fallido, las dudas profesionales que una vez roían en ella, todo se encogió cuando se midió contra el regalo de una sola vida perdonada. Sus amigos lo notaron antes de que ella hablara de ello. Su voz más tranquila, pero más fuerte, su mirada más profunda, su paciencia por los pequeños momentos inquebrantable. Se inclinó hacia la vida que más importaba. Desayunos pausados con sus 3 hijos, tardes en la tierra de su jardín, veladas viendo viejas películas sin diseccionar su propia cara en la pantalla. No había aprobación masculina que buscar, ni escenario del que temiera alejarse, ni urgencia por subir al siguiente peldaño. El accidente no dejó cicatrices visibles, pero grabó una verdad indeleble en ella. La vida pende del hilo más delgado, y cada aliento después de la supervivencia es a la vez una carga y una bendición. Para una mujer que había soportado las traiciones de la infancia, el lento veneno del amor tóxico y la quieta crueldad de ser subestimada, esta fue una prueba más. Y como las anteriores, emergió, no intacta, pero intacta. En la historia de Sally Field, ese día de 1988 no fue la oración final. Fue una pausa violenta e impresionante, que marcó el final de un capítulo y el fiero comienzo de otro. A partir de entonces, cada aliento que tomó llevó el peso de ese día y la inquebrantable promesa de vivir con más gratitud, más coraje y más corazón que nunca antes. Hoy, Sally Field vive de una manera que se siente casi como una exhalación larga y gentil después de décadas de resistirse contra tormentas. Ahora, a finales de sus 70, con una vida de triunfos y cicatrices detrás de ella, ha dado un paso fuera del resplandor implacable de Hollywood hacia la tranquila calma de Pacific Palisades. Su casa, de 2.800 pies cuadrados, anidada en lo alto de las colinas, Castellomar, se abre al vasto horizonte del Océano Pacífico, donde cada atardecer derrama oro y rosa en el agua como si el cielo mismo honrara las batallas que ha librado. No es una mansión diseñada para impresionar, sino un santuario. Cada rincón lleva rastros de su viaje, cada fotografía y libro gastado sostiene el peso de la memoria.
Aquí ella finalmente sostiene la paz que una vez temió que siempre se le escaparía de los dedos. A pesar de un patrimonio neto estimado de 50 millones de dólares, Sally elige la simplicidad sobre la extravagancia. Su automóvil es un Lexus RX 450h híbrido SUV. No una declaración de estatus, sino de valores tranquilos, confiabilidad, moderación y cuidado por la tierra. Su ritmo diario refleja esa misma modestia intencional. Una dieta mayormente basada en plantas la sustenta. El yoga mantiene sus articulaciones flexibles y su mente anclada en el presente. A menudo ha dicho que envejecer con gracia no se trata de borrar el tiempo, sino de encontrarlo con las manos abiertas, fuerza y aceptación. Hubo un tiempo en que luchó con el espejo, convencida de que nunca podría cumplir con los ideales rígidos de belleza de Hollywood. Ahora el espejo refleja a alguien más libre. He hecho las paces con mi pasado. Ahora solo amo a mis nietos, dice. Su sonrisa lleva décadas de arduo autorrespeto. Sus días giran alrededor de la familia que construyó a través de años de tanto alegría como desamor. Es abuela 5 veces, a menudo encontrada en momentos espontáneos, arrodillada en el jardín, con pequeñas manos plantando flores a su lado, riendo con juegos de mesa en la sala de estar o leyendo cuentos antes de dormir con la misma ternura que una vez llevó a la pantalla. El rugido de los aplausos es ahora solo un eco distante. La risa de sus nietos llena los espacios que una vez ocuparon los trofeos. Sus 3 hijos, Peter, Ellie y Sam, siguen siendo su mayor orgullo. Cuando Sam, su hijo menor, salió del closet como gay, profundizó su comprensión del amor incondicional y encendió un fuego por la defensa de los derechos. En 2012, aceptó el premio Aliado por la igualdad de la campaña de derechos humanos, Human Rights Campaign. Su voz firme y resuelta mientras hablaba del coraje para vivir auténticamente. Se ha mantenido tan firme por los derechos de la mujer, asociándose con Vital Voices Global Partnership para elevar a líderes femeninas en todo el mundo. Incluso en sus últimos años, cuando las apariciones públicas son raras, sigue siendo una fuerza tranquila, pero inquebrantable para el cambio. En 2019, marchó por la acción climática junto a Jane Fonda, incluso arriesgándose a ser arrestada para hacer oír su voz. Cuando habla sobre los derechos reproductivos, sus palabras llevan la gravedad de la experiencia vivida y una profunda historia personal. Su salud, sin embargo, ha exigido un tipo diferente de coraje. En 2005, le diagnosticaron osteoporosis, una condición que debilita silenciosamente los huesos y que nunca vio venir. La noticia fue un golpe, no solo porque amenazaba su movilidad, sino porque fue un recordatorio innegable de que el tiempo había dejado su marca. Lanzó la campaña Rally with Sally, Únete a Sally, para alentar la detección temprana y la concienciación sobre la salud ósea, decidida a proteger a otros de ser sorprendidos como lo fue ella. Mientras algunos cuestionaron las asociaciones corporativas de la campaña, su intención fue inquebrantable: hablar sobre una condición que demasiado a menudo permanece invisible hasta que es demasiado tarde. Incluso ahora, adapta su vida diaria con atención plena, eligiendo caminatas que fortalecen en lugar de forzar, practicando suaves flujos de yoga al amanecer y evitando alimentos que ya no le sirven. Ha hablado de mañanas en que la rigidez la saluda antes de que lo haga la luz del sol. Sin embargo, enfrenta esos momentos con paciencia, no con derrota. Para ella, el bienestar no es perfección, es presencia. Aparece en el ojo público solo cuando más importa. Para abogar, para compartir su historia, para recordar a otros que sobrevivir no es lo mismo que vivir plenamente. Las estatuas doradas en su estante
hace tiempo que fueron opacadas por los dibujos de crayón pegados en la puerta de su refrigerador. En 2018, lanzó sus memorias profundamente sinceras, In Pieces, fragmentos, llamándolas un regalo para la niña que solía ser, asustada, silenciada y buscando amor. Esa niña pequeña, ella lo sabe, estaría orgullosa de la mujer en que se ha convertido. Ahora en sus años crepusculares, Sally pasa sus tardes en la terraza, viendo las olas del Pacífico rodar, a veces con una taza de té, a veces con un nieto acurrucado bajo su brazo. Ha sobrevivido al abandono, al dolor de matrimonios rotos, al escrutinio de la fama, a la silenciosa guerra contra la duda propia y a las humillantes realidades de un cuerpo que envejece. Sin embargo, cada mañana se levanta con la brisa del océano, con la risa, con el constante latido del corazón de una vida que ha construido a sus propios términos. Para Sally Field, el escenario puede haberse atenuado, pero su luz interior arde más cálida que nunca, un faro de gratitud, resistencia y la rara paz que viene de finalmente y ferozmente amar la vida que has hecho. Su historia no es meramente una de fama, es una crónica de supervivencia, de cicatrices llevadas con gracia y de un espíritu que se negó a ser extinguido. Desde los largos y resonantes corredores de una infancia marcada por las sombras hasta el implacable resplandor de los focos de Hollywood, Sally Field caminó un camino bordeado de pruebas que podrían haber quebrado a otros. Sin embargo, ella no simplemente aguantó, aprendió, se adaptó y se fortaleció en los espacios tranquilos y poco glamurosos entre las victorias. Su legado no se mide solo en 2 premios de la Academia, ni en las décadas de aplausos que una vez tronaron a través de los teatros. Vive instead en las vidas que ha tocado al atreverse a ser cruda, sin barnizar y sin miedo a decir la verdad. Nos mostró que la fuerza puede llevar el rostro más gentil, que la belleza se encuentra no en la perfección, sino en la autenticidad, y que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden cargar con burdens que nadie más puede ver. Para muchos, se convirtió en más que una actriz. Se convirtió en una voz para los silenciados, una defensora de los vulnerables y una presencia maternal constante para generaciones que reconocieron en ella sus propias batallas, sus propias esperanzas. No ganó Hollywood doblando sus reglas. Remodeló el juego por completo, tallando un espacio donde la honestidad podía erguirse más alta que el artificio. Al hacerlo, ofreció un salvavidas a cualquiera que haya sentido invisible, no escuchado o indigno. Detrás de cada ovación de pie, en su carrera, yacían verdades que una vez tuvo que enterrar. Verdades que ahora surgen a la superficie con la sabiduría del tiempo. A medida que su viaje entra en sus capítulos más tranquilos y reflexivos, su luz ya no arde para escenarios o cámaras, sino para las personas cuyas vidas ha iluminado simplemente viviendo la suya en voz alta. Sally Field es no solo una leyenda, es prueba viviente de que el dolor puede forjar poder y de que la belleza puede surgir entera y luminosa de los fragmentos de un pasado roto. Si su historia ha llegado a algo tierno en ti, si ha removido un recuerdo, ofrecido consuelo o te ha recordado tu propia fuerza, compártela. Cuéntanos en los comentarios qué parte de su viaje te habló más. Y si quieres seguir escuchando historias que importan, historias que contienen tanto el dolor como el triunfo del espíritu humano, suscríbete y quédate con nosotros. Todavía hay tanto que vale la pena recordar.